tantas injusticias, tanta maldad, tanta corrupción, que ahora los niños están viendo, que ahora los jóvenes están siendo parte de ese sistema. ¿Qué les decimos nosotros en la presente generación a esos niños? Queridos amigos, necesitamos a Dios. Con urgencia necesitamos a Dios. Con urgencia, con suma urgencia, necesitamos la palabra de Dios. Como viene la palabra bendita a nosotros, que no tan solamente, como dice en Santiago la palabra de Dios, que no tan solamente seamos oidores, sino hacedores, cumplidores de la palabra de Dios. Nosotros como abuelos, nosotros como padres o como hijos, tenemos la responsabilidad de que si en verdad creemos a Dios, debemos demostrar que amamos a Dios. El Señor Jesucristo dice en la palabra de Dios: a usted que dice que ama a Dios, el que me ama, demuéstrelo. El que me ama es aquel que obedece a toda mi palabra. Querido amigo, es serio este mensaje de la verdad de Dios, porque estos tiempos son tiempos difíciles y peligrosos, de los cuales nuestro amado Dios, el Señor Jesús, luego de este preámbulo del por qué estamos en este lugar, para que el hombre se arrepienta de sus pecados y pueda encontrar en Dios el perdón, la salvación y la vida eterna, que es una vida nueva, la imagen del Señor Jesucristo. Porque Dios, el hombre, no le puede encontrar en los pensamientos humanos, ni en los ritos, ni en las tradiciones religiosas. A Dios lo podemos encontrar tan solamente en la palabra de Dios. Amén. Solamente en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios. En Cristo Jesús, este hombre que hermano salvado y obtiene la vida eterna. Ese es el motivo, la razón y la circunstancia por las que estamos en este lugar de parte del Señor, sabiendo que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo primero. Amén. Y de Él aprendimos. Gloria sea el Señor. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aleluya. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria sea a Dios. Alabado sea el Señor. Juan, el siervo de Dios, fue encarcelado por predicar el evangelio y por denunciar el pecado. Fue encarcelado y luego decapitado. Inmediatamente de aquello, el Señor Jesucristo empieza su maravilloso ministerio del evangelio de las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Empieza la predicación del evangelio del reino de Dios en la tierra. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús, ese maravilloso Señor, ese bendito Dios, nos habla de un reino futuro. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1. Alabado sea Dios. Que Dios bendiga su palabra en todos los oyentes en este lugar y en todos los oyentes a través de las redes sociales. Bueno es Dios, y esta es la muestra del amor de Dios, que Dios ha venido a este lugar a predicar la palabra de perdón, salvación y vida eterna. Dice el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6:
y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Queridos amigos, el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el tiempo se ha cumplido, es decir, el tiempo fijado por Dios para que su Hijo, el Señor Jesús, salga a predicar el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Arrepiéntanse, dijo el Señor Jesús. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas noticias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Y la voz de Dios es su Hijo Jesucristo. Él es el que estaba hablando en aquel entonces. Y Él es quien está hablando a través de su Santa Escritura. Por la obra bendita y la gracia del Señor Espíritu Santo. Él es quien hace la obra. No nosotros, tan solamente somos instrumentos escogidos en sus manos. Es Dios quien le está hablando a usted, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Aquel que le creó y le formó a la imagen y semejanza de Dios. Ese bendito Dios dice en la palabra de Dios: el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y en Efesios capítulo 2 dice: y vosotros también estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Dios está hablando a su espíritu muerto en el pecado. Dios está hablando a su alma desordenada, vacía, sin la guía de Dios. Y Él es quien está diciendo, como dijo a través del profeta de Dios: todas las almas son mías. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Querido amigo, está hablando de espíritu, alma y cuerpo, de pensamientos, de sentimientos, emociones, deseos, voluntades, de lo que usted es y de lo que usted está haciendo ahora mismo. Créame, amigo, la palabra de Dios dice que lo que usted está haciendo ahora mismo está siendo apuntado en los libros de Dios en el cielo. Gloria a Dios. Gracias. Querido amigo, nadie puede escaparse a la mirada de Dios. Dios conoce lo que usted piensa, señorita. Dios conoce lo que usted piensa, jovencito, anciano, anciana. De todos nosotros conoce Dios nuestros pensamientos, aún antes que se formen. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo al oír que Dios te está hablando a tu vida? ¿Por qué no piensas, amigo, que puede ser este el último día de vida? Y si no hemos muerto todavía, es por la gracia de Dios, es por el amor de Dios, es un milagro de Dios la vida. Es un milagro de Dios estar de pie y caminando cuando otros ya murieron, ya los enterraron. Cuando otros a lo mejor están postrados en sus camas y ellos son paralíticos, no pueden levantarse y caminar como nosotros lo estamos haciendo. Querido amigo, usted le dio gracias a Dios por el milagro de la vida. Le dio gracias a Dios usted por el milagro de la salud. Le dio gracias a Dios porque tiene un trabajo. Le dio gracias a Dios porque tiene dinero en su bolsillo y puede salir a comprar para satisfacer las necesidades de su cuerpo o de su familia. Pero hay una necesidad mayor que el hombre no puede satisfacer, que solamente Dios puede hacerlo. Solo Dios puede resolver el problema del hombre. El mayor problema del
problemas económicos, no son los problemas de salud, no son los problemas de la herencia. No, querido amigo, el mayor problema que tiene el hombre y que no ha podido solucionarlo es el pecado. Es el pecado, querido amigo, querida amiga, en este lugar y en todos los lugares, hasta donde llega la palabra de Dios. El pecado ha hecho separación del hombre con Dios, y nadie que esté con pecado puede ir a la presencia de Dios. Pero todos los días hay noticias de que mueren vecinos, hay noticias que mueren amigos, hay noticias que mueren familiares. Y todos dicen en los velorios que ya se ha ido, ha retornado a los brazos del Padre, ha ido a la gloria de Dios, dicen. Pero si no tienen a Cristo, no se engañen, no crean a las religiones, eso es mentira, créale a Dios. El hombre sin Cristo aún tiene la mancha de su pecado en su corazón, en su conciencia. Necesita la sangre de Cristo para que sea lavado y limpiado del pecado. Dios dice al que perdona, le hace una nueva persona, le da un nuevo corazón, es decir, una nueva vida. Querido amigo, aunque digan los familiares del difunto que ya está con Cristo, si ha rechazado en vida a Cristo, no está con Cristo, está lejos de Cristo. Cristo vino a dar a conocer el evangelio del reino de Dios que se había acercado. Cristo es el Mesías. Cristo significa que el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Cristo es el Salvador. Cristo Jesús es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Querido amigo, escuche este pasaje maravilloso que Dios nos da. El Señor Jesús oraba cuando Él estaba aún en esta tierra, antes de que ascendiese al lugar santísimo y estar a la diestra de la justicia de Dios como eternamente lo ha estado. Él oró y dijo, y esta es la vida eterna, en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La salvación viene de parte de Dios, no de parte de los hombres. ¿Y por qué los hombres equivocadamente se postran ante el hombre? Adoran al hombre. ¿Y por qué no a Dios? Si Dios es el autor de la creación, si Dios es nuestro creador, Él es el único digno de ser adorado, alabado y exaltado en los cielos, en la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria sea al Señor! Querido amigo, no basta decir que conoces a Dios, hay que demostrarle. No basta decir que se ama a Dios, hay que demostrarlo. Querido amigo, la bendita palabra de nuestro maravilloso Dios, y por todos los lugares a donde Él fue, y a todas las personas a quienes Él enseñó su santo evangelio, el que estamos ahora mismo en este lugar llevando gracias a Dios de parte de Dios a ustedes, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, y por amor lo hacemos, honrando al Padre, al Hijo, y ahora a dar su vida para salvarnos. Miren lo que dice la preciosa y bendita palabra de Dios en Filipenses. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Cuando Dios da una orden a María
Gloria a y no Dios. solamente de ellos, de Israel, sino de todas las naciones. Porque por fe el hombre puede salvarse, por fe en el plan de salvación de Dios, por fe en el gobierno del reino de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Querido amigo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Con razón está escrito. Así es, mis amigos, seguimos compartiendo la bendita palabra de Dios. Son cosas muy importantes que tenemos que saber para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar el reino de Dios. Estamos escuchando que el único camino es el Señor Jesús, ya que Él es el camino. Sigamos escuchando, mis amigos. Yo soy el camino, dice el Señor, a todos los que están perdidos en el engaño de las religiones, pensamientos humanos, ideales humanos, trivialidades humanas, pero carentes de la absoluta verdad de Dios. Aquí está la verdad de Dios. Nadie puede salvarse si no está en Cristo, si no conoce a Cristo, si no tiene amistad con Cristo, si no vive a la imagen de Cristo. ¿Cómo puede el hombre pretender entrar a las moradas celestiales donde está Dios? Y la palabra de Dios dice que Dios es santísimo. Aleluya. Versículo 8 de Filipenses 2 dice: y estando en la condición de hombre, el Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ahí está la palabra. ¿En dónde están los hijos de Dios? ¿En dónde están las hijas de Dios? Aquí está el carácter de los hijos de Dios. Obediencia. Todos los días, en todo momento y en todo lugar, el Hijo de Dios es obediente a su Padre, como el Señor Jesús lo demostró aquí en la tierra el tiempo que él estuvo aquí. Querido amigo, la palabra bendita de Dios dice que en el juicio que le hicieron al Señor Jesús, Pilatos y ninguno de las autoridades encontraron falta alguna en el Señor Jesús. Es decir, Él no contrarió la voluntad de la ley de Dios, ni la ley de los romanos, ni la ley de los judíos, ni de ninguna ley. Él fue fiel a Dios primero, y también creer en el Evangelio. Gloria a Dios. Querido amigo, el tiempo es corto, como está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios también dice: Dios no juzga al Padre a nadie, porque todo el juicio fue puesto en manos del Hijo de Dios, para que así como honran al Padre, honren también al Hijo que fue enviado por el Padre. Amén. Gracias, Señor. Fue enviado a perdonarte a ti, a mí y a todos nosotros. Así, mis amigos, estamos compartiendo la palabra del Señor. Y está compartiendo el siervo sobre el amor, sobre el plan del Padre. Ese es el amor grande que tiene Dios para con nosotros. Elige entre la vida y la muerte. Elige entre la salvación y la condenación. De ti depende Dios. Elijan ustedes también, mis amigos, qué es lo que van a hacer con el Señor. Recibirlo o rechazarlo. Ustedes lo deciden. Espero que decidan y lo reciban a Él como su Señor, que no nos queda de otra. Tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es, amén. Santo eres, Señor. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Así dijo el Señor Jesucristo: arrepiéntanse y crean a la palabra de Dios. Amén.
Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús está recorriendo por este lugar, mirando tu alma, mirando tu espíritu y ahí en tu cuerpo, y tu espíritu lleno de tantas necesidades, tu alma lleno de tantas necesidades, tu cuerpo lleno de tantas necesidades, y Cristo está pasando por este lugar. Y los hermanos sabían, los ciegos decían: Hosana, Hosana el Hijo de David. Gloria a Dios. ¿Cuáles son tus necesidades? No hay más necesidad más grande que el perdón, la salvación y la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la bendita palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios para tu vida. Cuidado, amigo. Cuidado, te sorprenda la muerte sin haber confesado al Señor Jesucristo. Querido amigo, la vida del hombre es como la neblina. Así como la neblina aparece de pronto. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Si no tienes a Cristo, no vale nada. La vida sin Cristo no vale nada. La vida sin Cristo no tiene sentido. La vida con Cristo vale mucho. Aleluya. Vale la sangre de Cristo. Vale la vida de Cristo. Ese es el plan de Dios. Vamos ahora. ¿Dónde están? Dice el Señor. Los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Cuando no sabéis lo que será mañana. Este es el problema del corazón del hombre orgulloso, vanidoso, soberbio y altivo. El creer que va a vivir el día de mañana. Porque si supiera que va a morir, ¿y a dónde va a ir? Vendría a los pies de Cristo. La vida es corta y puede ser este el último día de tu vida o de mi vida. Ya estás seguro que la eternidad vas a pasar en la presencia de Dios, con Dios, si tienes a Cristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis: en ese lugar hermoso, en ese lugar precioso, en ese lugar de delicados pastos y de aguas mansas, de aguas limpias y puras, con nuestro amado pastor, obispo y pastor de nuestras almas, Cristo Jesús. Gloria a Dios. En el lugar del tormento que ha sido preparado para Satanás, sus ángeles, para el anticristo. Querido amigo, ¿dónde quieres estar? Dios te creó para estar con Él por la eternidad. Tú decides. El hombre decide dónde quiere estar. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga, a la luz de las santas escrituras, que tú puedas decidir por la vida y no por la muerte, por la salvación y no por la condenación. Damos gloria a Dios en el nombre de Cristo de Jesús, diciendo: Cristo Jesús es el Señor. Amén. Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida vino como manso cordero, y en su segunda venida, que muy pronto es, no te sorprenda como ladrón de la noche y seas sorprendido y no puedas salir donde viene Cristo. Allá esas nubes blancas, y allá llamará a sus hijos, y allá llamará a su novia, a la iglesia fiel, a la iglesia preparada, a la iglesia fiel y obediente. Cristo viene. Dice la palabra de Dios: muy pronto suena la trompeta de Dios. Dice la palabra bendita de nuestro amado Dios:
El Señor mismo, en persona, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y aquí estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. No te pierdas las bodas del Cordero. No te pierdas mirar a Cristo y entronizado en su santísimo lugar, donde siempre ha estado por toda la eternidad, como la diestra de la justicia de Dios, y otros eventos maravillosos que se van a dar cuando la iglesia suba a la presencia de Dios. Y la palabra de Dios no termina ahí. La palabra de Dios dice que la iglesia, que sus santos volverán con Cristo Jesús a Jerusalén para reinar con Cristo Jesús por 1000 años de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Tú decides estar en el cielo con Dios o estar en el infierno como el diablo. Así dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos dicho. Dios te ama. Decide por Cristo. Decide por Cristo. Decide por la vida. Alabado y bendito sea su santo nombre. Y gloria a Dios. Gloria a Dios por los siglos. Y así, mis amigos, estamos terminando la predicación del mensaje en esta mañana, en este lugar.